Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la continuación del foro, del segundo Foro Internacional de Retos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es un gusto para mí presentar y moderar este panel académico en el marco de la Feria Internacional del Libro. El panel que nos corresponde hoy en día moderar se llama Educación, Inclusión e Integración Social en la Era Post-Pandemia, es decir, un tema muy interesante, muy álgido y de muchos retos en materia de derechos humanos en particular, ya que la educación es básica para una correcta implementación de derechos humanos. No voy a tomar yo mucho tiempo en la plática, agradezco el foro y la parte importante ahorita es quienes nos van a hablar. La mecánica es los ponentes van a exponer su presentación durante un plazo entre 15 y 17 minutos, pero después procederemos a una sesión de preguntas y respuestas. Favor de hacer sus preguntas vía el chat o por los medios de las redes. Ellos nos lo harán saber las preguntas que salgan de ahí para podérselas dar a los ponentes en lo particular. Y con no más, voy a iniciar presentando nuestra primera exponente, es la doctora Carmen Salazar Rodríguez, quien es doctora en Derecho, ¿sí? Tiene una maestría en Derecho también, especialidad en Derecho Civil y Financiero, es abogada, ¿sí? Es abogada por la Universidad de Guadalajara. Ella es académica principalmente, la directora de doctorados de la Universidad de Enrique Díaz de León. Ya tiene un buen rato ahí, 5 años, y además es abogada postulante. Y con ello vamos a dar inicio a su plática. Doctora, por favor, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Moel. Esto de los micrófonos y de la tecnología, pero aquí estamos. Precisamente son de los retos a los que nos tenemos que enfrentar con esta época de la pandemia y la pospandemia. Buenas tardes, doctora Carmen Chinas. Buenas tardes, doctor Rodolfo. Y a todos los presentes en esta disertación o coloquio que tengo el gusto de compartir el panel con ustedes. Y me permito hacer una breve introducción para realizar lo que es esta intervención en relación con el rol de las instituciones privadas en la transformación de la educación. Esta crisis educativa nos pone a pensar y pone de manifiesto en que lo que no creíamos que podía pasar sucedió. El mundo paró. Paró con esta pandemia del COVID-2019 y con ello, aunque la vida sigue, tuvimos que realizar determinadas actividades para poder continuar. Dentro de los paros generalizados, pues fueron las instituciones educativas. La UNESCO tiene datos a mayo del 2020, en donde dice que fueron alrededor de 160,000 millones de estudiantes de 190 países los que paramos, y tanto de educaciones públicas como privadas, y los cuales no pueden regresar hasta en tanto no se estén en las condiciones sanitarias necesarias para que podamos hacer. Es ahí donde pues empieza nuestro primer punto de partida, ¿no? Estamos hablando de una pandemia que llegó, que tenemos que afrontar y enfrentar, y que desde luego tendremos nosotros que hacer lo posible por que haga los menos estragos. Para empezar, yo me gustaría hablar de la educación como derecho humano fundamental. Si bien es cierto, hablo de las instituciones privadas educativas, pues nuestro fin principal es cumplir con esto, cumplir con la educación. Este derecho es un derecho habilitante, es un derecho humano fundamental, pero aparte es un derecho eslabón. ¿Por qué? Porque este derecho nos abre hacia los demás derechos humanos. Es un instrumento que permite que los niños, las niñas, los adultos que se encuentran social y económicamente marginados puedan salir de la pobreza,
y participar plenamente en la vida de la comunidad. Pero, pues, para todos, si bien es cierto, no son los únicos, sino que son todos los estratos económicos, también es cierto que debemos de considerar a los más desprotegidos y más si lo estamos considerando como derecho humano, en el cual tenemos nosotros que proteger la dignidad humana. Para proteger la dignidad humana, pues tenemos que garantizar ese acceso a la educación. Me pareció importante para esto y para empezar a contextualizar el hecho de que hay una definición de educación y que viene en el Diccionario de Ciencias de la Educación, pero que nos lleva hacia dos vertientes y a lo mejor y pueden ser muy simples, pero me voy al significado etimológico de educación, en donde tenemos que fonética y morfológicamente habla de educare, que es conducir o guiar, pero semánticamente nos habla de educere, que significa hacer salir, extraer, dar la luz. ¿Por qué me interesa hablar de estas dos cuestiones o introducirlas en esto? Las universidades tenemos como fin primordial pues ser factores para que el conocimiento se difunda y para generar factores de cambio a través de la educación. Y esa educación puede tener un modelo que sea única y exclusivamente de conducir, que sería un modelo directivo, o un modelo de extracción que creo que es el que la mayoría de nosotros queremos y que consiste en una reproducción. Queremos que los alumnos, aparte de ser dirigidos, independientemente de darles los conocimientos, sean capaces de producir, sean capaces de traer nuevas alternativas. ¿Por qué? Pues porque necesitamos potenciar los conocimientos y porque necesitamos tener ciudadanos comprometidos con la sociedad. Esta pandemia nos demostró que las universidades y todos sus alumnos tienen determinadas necesidades, pero que hemos podido salir adelante, que no estamos solos, que estamos todos acompañados y que si bien es cierto, tuvimos que migrar a determinadas formas de impartición de la educación, que ya lo analizaremos más adelante, pues sí nos pone en un parteaguas en el que es importante ver en qué parte de la educación estamos. ¿Qué es lo que necesitamos generar en los modelos educativos para efectos de que esta educación se genere? Esta pandemia, pues, nos genera una situación de oportunidad a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Pero nosotros tenemos que ser factor para prevenir las crisis en materia de aprendizaje, que esto no se convierta en una catástrofe generacional. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la forma y en la dinámica que está llevando la educación y la forma del cambio de estructuras y de modelos de enseñanza-aprendizaje que algunos consideran que pudiera ser un año perdido. Otros lo consideran un año de oportunidades. Y lo importante que es que los niños, jóvenes y adultos no pierdan esta oportunidad de aprender y que no se les considere una catástrofe generacional en la cual no puedan obtener ellos los herramientas necesarias para salir adelante. Decía Nelson Mandela, la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Lo estamos viendo que esta pandemia, la única forma que tenemos nosotros de salir adelante es estudiándola y viendo qué es lo que se puede hacer para combatir. Por eso nosotros privilegiamos desde todas las ópticas lo que es el derecho humano a la educación. Existen varios instrumentos internacionales pues que por ser un derecho humano lo contemplan, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y Deberes, los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niño, y hay uno muy importante entre todos, que todos son importantes, pero nosotros como instituciones privadas tenemos la misma obligación que las instituciones públicas. Nosotros como instituciones privadas debemos de garantizar ese derecho humano a la educación y tenemos que seguir los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. ¿En qué consiste esto?
siempre que el Estado realice actos con instituciones privadas o permita a instituciones privadas o a particulares prestar un servicio que corresponde al Estado, los particulares son corresponsables en el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, a nosotros como instituciones privadas estamos reguladas por la ley y al Estado es al que le corresponde impartir la educación, nosotros somos corresponsables y garantes de esos derechos humanos. No nos podemos deslindar. A nivel nacional, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí en México, que es la experiencia, estamos hablando que sé que esto es a nivel internacional, pero que sí me interesa poner de manifiesto el interés que ha tenido México en permitir que las instituciones privadas participen de esta situación y en el incremento de instituciones privadas para poder ofrecer calidad educativa de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y la Ley General de Educación, que desde luego que es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué requisitos debemos de seguir para prestar este servicio y garantizar esta educación de calidad. Aquí es donde entra a vislumbrarse dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros en el artículo 3 constitucional dicen que el Estado debe de garantizar la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar y la infraestructura educativa, así como la idoneidad de los docentes y, por supuesto, que de los directivos, garanticen el máximo logro del aprendizaje de los educandos, pues creo que aquí tenemos el primer reto. Nosotros, en la actualidad, tenemos que adecuar lo que es nuestra forma de enseñanza-aprendizaje para garantizar una educación de calidad. Claro que cambiaron los materiales educativos, claro que cambia la organización escolar, estamos desde casa, claro que necesitamos tener docentes idóneos que la verdad son los héroes escolares que han mantenido a la comunidad educativa y que de una u otra forma son los que han permitido que se continúe con este proceso, claro que con la ayuda de los directivos, que eso es fundamental en estos tiempos. El artículo 3, fracción sexta, que no lo voy a leer completamente, pero sí me interesaba verlo aquí, los particulares, de acuerdo con la Constitución, podemos prestar ese servicio. Es un derecho fundamental y entonces, si la Constitución no lo permite, si nuestra Carta Magna no lo permite, si el artículo 3 consagra el derecho humano de la educación relacionado con lo que es el artículo y el primero cuarto constitucional, tenemos que las instituciones estamos obligadas a cumplir con una educación de calidad. Y esa es nuestra principal misión y visión de lo que son las instituciones privadas. Todas para efecto, o la mayoría de las que yo conozco, para efectos de poder prestar este servicio de enseñanza-aprendizaje, tenemos que cumplir con determinados parámetros que están debidamente establecidos y que nos permite que cumplamos con estos objetivos y fines que consagra la Constitución y no nos debe de importar tampoco las condiciones socioeconómicas y culturales. A lo mejor aquí pudieran existir ciertas dudas en decir el costo. ¿Cómo ustedes hablan de condiciones socioeconómicas y culturales? Todas las universidades privadas, desde luego que lo tenemos en cuenta. No tenemos que olvidar que para efectos de que se llegue a una institución privada es porque existió un libre albedrío, ya sea de los padres o tutores o de la propia persona que deseaba estudiar y que decidió que sus estudios los iba a cursar en una determinada institución privada. ¿Qué es lo que nosotros estamos pugnando? O sea, lo que hacemos es generar mecanismos en los cuales podamos ayudar a los educandos otorgando becas y permitiéndoles en un momento dado que la situación socioeconómica no sea un obstáculo para que puedan obtener estos conocimientos o puedan ser alumnos inscritos dentro de nuestras instituciones. De acuerdo con los DESCA o los famosos derechos culturales,
hay 17, de acuerdo con la Agenda 2030, tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible. El cuarto habla de una educación de calidad, que esto es fundamental para nosotros y decimos, ¿cómo es necesario que las personas accedan a una educación de calidad para que en un momento dado puedan salir de la pobreza, puedan aportar a la sociedad, y para eso se tienen acciones muy, pero muy específicas? ¿Por qué acciones muy específicas? Porque todos los países que pertenecemos y que estamos de acuerdo con esta Agenda 2030, tenemos que hacer determinadas acciones para efectos de que podamos cumplir con ellas. Una que me gustaría sí mencionarla, que es fundamental, dice: garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos necesarios para proveer el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de la cultura de la paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que tenemos que cumplir con estos objetivos y que el gobierno tiene que confiar en nosotros. El gobierno tiene que confiar en las instituciones privadas y nosotros tendremos en todo momento que ser partícipes activos a través de lo que nosotros podamos aportar en ideas, investigaciones y, por supuesto, capacitación de los docentes. Me gustaría, en esta época de pandemia y contextualizando lo que es el derecho a una educación de calidad, pues creo que la tenemos complicada. La tenemos complicada, pero no imposible. Todos al iniciar esta pandemia pensábamos que iba a ser pasajero, y si no creíamos que iba a ser pasajero, por lo menos creían que no iba a ser tan complicado el poder cumplir con este derecho humano de la educación. Tenemos que considerar que tenemos a los educandos, tenemos a los docentes y tenemos a todo lo que es el personal académico, administrativo y directivo de las universidades. Y entonces se generó una revolución 2 minutos, interna. doctora. Y para esto empezamos con una educación remota de emergencia. Pero ahorita el propósito fundamental es no tener una educación remota de emergencia. Tenemos que realizar una transformación educativa. Tenemos que mejorar lo que es la capacitación del docente, porque el docente es el que nos va a ayudar a que podamos participar dentro de esta competencia y poder dar esta educación de calidad. Necesitamos ser impulsores, como dice la UNESCO, de la ampliación del concepto de educación y, desde luego, hablar de una conectividad. El derecho a la conectividad debe de estar contemplado en el derecho humano de la educación para que todos los gobiernos tengan y quiten esas barreras y que todos podamos estar conectados, porque es muy difícil cuando vemos que hay alumnos, hay docentes y hay toda una comunidad que no tiene esta conectividad. ¿Cuál es la transformación? Pues bueno, hablaremos de una educación a distancia o híbrida, que ojalá y tengamos oportunidad de generarla, que es tendremos que apostarle a un aprendizaje semipresencial combinado con un modelo de instrucción que sea tanto de clase presencial como de clase en línea, el denominado blended learning. Hablamos de una aula invertida. En esta aula invertida estamos hablando de la participación del docente de una manera distinta, y en cuanto es a lo que es la taxonomía de Bloom, que sería el modelo educativo que utilizaríamos, pues cambian los roles tanto del maestro como del alumno. Ahora el maestro aporta materiales, el alumno lee, el alumno llega con el conocimiento, estudia los temas, y cuando llegamos a clase se comparte la información para que de manera colaborativa queden claros los temas y se resuelvan las dudas. Esto cambia la educación tradicional, porque anteriormente la información se adquiere en la escuela y en casa se hace la asimilación de conceptos. En esta
aula invertida, que sería uno de los retos que tenemos que realizar, es antes de la clase nos preparamos, el alumno adquiere conocimientos y durante la clase se comparte la información y se realiza lo que es la realización de ideas. Es indispensable la capacitación del docente. Los docentes desempeñan una función especial y necesitan apoyo constante sobre métodos educativos. Debe de haber una unidad entre el educando, el docente y la institución educativa. Varias de las instituciones tenemos programas en nutrición, en psicología, en ayuda, en tutorías, porque este cambio ha generado efectos psicológicos que no esperábamos ante el aislamiento y el distanciamiento social. Nosotros y la mayoría de las escolares están acostumbrados Doctora, 30 segundos, porque si no el tema están acostumbrados a la cercanía. Por eso necesitamos centrarnos y responder al aprendizaje y necesitamos generar esto, ampliar el concepto de educación y es necesario incluir la conectividad. No es si queremos, es una necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy seguro que dejó cosas en el tintero que seguro alguien acabará preguntando y podrá extenderse en las preguntas. Una disculpa, pero tenemos el tiempo encima. Como saben, estos foros nos traen corriendo, parte de la modernidad. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias y obviamente las preguntas siguen abiertas. A favor de hacerlas llegar a través del chat o a través de las plataformas que están abiertas. Yo las recibiré y podré hacerlas llegar a los panelistas para que complementen su presentación, las cuales, como ven, son muy, muy interesantes, muy retadoras y un poco álgidas en el tema social educativo. Vamos a pasar a la exposición de la doctora Dolores del Carmen China Salazar. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos. Es licenciada en Derecho. Tiene un postdoctorado en el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Trabaja como profesora de tiempo completo del Sistema Universitario de Universidad Virtual en la Universidad de Guadalajara. Dirigió el proyecto Arte y Cultura de Paz para la investigación e intervención en espacios comunitarios. Tiene un espacio editorial en la opinión del periódico NTR Guadalajara y tiene varias líneas de investigación: derechos humanos, género, violencia, cultura de la paz, desaparición forzada. Total, una gama muy importante en temas de derechos humanos en general. Ha hecho cantidad enorme de publicaciones que no me voy a detener porque si no, no la dejaríamos hablar mucho y preferimos escucharla. Doctora, bienvenida, el micrófono es suyo y adelante. Muchas gracias, agradezco en verdad a la doctora Carmen Salazar, al doctor Rodolfo Carlos Torres, a usted, doctor Eduardo Muel, por este importante panel y bueno, a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la oportunidad de hablar de 3 tópicos sumamente relevantes: la educación, la inclusión y la integración social en este contexto de la pandemia y pensar en los retos, ¿no?, que apuntala la pospandemia. Primero, igual siguiendo un poco la línea que expresó mi colega Carmen sobre la educación, también debo señalar que la educación es un derecho humano fundamental y yo rescato, para ilustrar esta idea de la educación y su relevancia, 2 declaraciones que se han hecho por los ministros de educación a nivel global y que, aunque hay cierta distancia entre ellas, 15 años, ambas declaraciones abordan esta perspectiva que nos interesa resaltar de derechos humanos y de inclusión. En 1994, esta Declaración y Programa de Acción sobre Cultura de Paz de Naciones Unidas decía que la educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto es de particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos. Eso se resaltaba desde 1999. Y en 2015, ya rumbo a esta agenda que se hablaba hacia el 2030, esta nueva visión de la educación se compromete a la educación como un medio para transformar las vidas y desarrollar una visión de la educación inspirada en el humanismo, el desarrollo social, que tenga como base los derechos humanos, la dignidad,
la justicia social, la inclusión y la diversidad cultural, lingüística y étnica. Es más específica la declaración, más amplia, pero bueno, el sentido es el mismo cuando pensamos en el tema de derechos humanos como esta mirada integral. También yo les quiero compartir que en el caso de México hubo una reforma en el artículo 3º constitucional en mayo de 2019 y en esta reforma se van a ampliar el catálogo de principios, por llamar así, o preceptos que se contiene la educación para México y que tienen que ver con el contenido, pues, del artículo 3º y los principios en materia educativa. En este catálogo de principios podemos encontrar algunos que ya se encontraban ahí y que tienen el motivo derivado principalmente de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de los países y del concierto de naciones de establecer una educación que tienda a asegurar la paz y la convivencia internacional. Entonces, en el artículo 3º, en su reforma posterior a este conflicto mundial del 46, encontramos que hay elementos como la fraternidad de los pueblos, la igualdad, la convivencia, el desarrollo entendido en términos de justicia. Pero hoy en esta reforma de 2019 se agregan otros preceptos que tienen que ver con la equidad, con las capacidades diversas, se hace específico el tema de la inclusión social, la interculturalidad, se habla también de manera concreta de la dignidad, de la cultura de la paz, perspectiva de género y la educación también como un saber integral que tiene que abarcar todas estas dimensiones en los diferentes niveles educativos para cumplir estos fines de la educación que se hablaban a distancia y estos fines de la educación en sus distintas expresiones. En la educación a distancia o estos desafíos de la pandemia que encontramos, llamada a distancia, virtual o educación en línea, dependiendo pues de las variantes o como decía Carmen, esta educación emergente que tuvo que salir a mantener el ciclo escolar, yo miraba dos aspectos que son centrales y forma parte ya de la preocupación de distintas instancias internacionales. Uno es el riesgo de la deserción escolar y el otro, este enorme reto que ha representado mantener la continuidad de los ciclos educativos o los ciclos escolares a pesar de todos estos conflictos de carácter social que han derivado de la pandemia y que expresan hoy más que nunca la profunda desigualdad en que viven muchas sociedades, particularmente los pueblos de América Latina y los países como México, en donde pues no existen mecanismos que aseguren, por ejemplo, un seguro de desempleo o políticas de fortalecimiento que respalden los derechos de carácter laboral. Muchas de las personas que tienen empleo en este país es autoempleo o empleo sin prestaciones o bajo condiciones de trabajo bastante desfavorables y en ese sentido la afectación de la pandemia es muy fuerte. Sobre el tema de la deserción escolar, pues ya empezamos a ver los primeros análisis. Yo comparto algunos referentes nada más y otros que serán pues pautas para una discusión posterior, el cómo se ha afectado de distintos modos el proceso educativo. Ya hay un informe de PNUD sobre el estimado de los alumnos que podrían perder el acceso al ciclo escolar por el tema de la deserción. Y bueno, ahí se atribuyó principalmente a esto, al cierre de los planteles y en el impacto en el caso de, dice PNUD, de los mexicanos, sería en que 1.4 millones no regresarían a clase en el ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, las causas son muy diversas, que estos son algunos comentarios, sin que constituya una investigación ni mucho menos, sino más bien experiencias cercanas que he podido observar en distintos medios educativos. Algunas personas, por ejemplo, de plano no tienen como los medios o los recursos, que eso sí se ha cuantificado estadísticamente, pero también otras dificultades, por ejemplo, madres que tienen que trabajar y entonces no pueden estar atendiendo la educación o se llevan los niños al trabajo con ellas o los más grandecitos se quedan solo en casa sin ningún tipo de apoyo. Todos estos retos diferentes que ha implicado la educación y que también impactan la crianza y el trabajo de las mujeres doméstico y el trabajo remunerado, tiene también un impacto muy fuerte en el tema educativo. Entonces, en estos como datos que ya empezamos a ver en informes de instancias internacionales, en el caso de este informe de PNUD,
Ya hay todo un análisis respecto a las repercusiones y la necesidad de implementar políticas públicas emergentes y políticas públicas post pandemia para asegurar que la educación mantenga pues un proceso o que se inicie alguna forma de recuperación de este tiempo en el que no todas las personas han podido acceder a las plataformas, a las formas digitales, a los medios que se han implementado de carácter emergente. Y en el caso específico de México, el informe se llama Desafíos de Desarrollo ante COVID-19, Panorama Socioeconómico, y se enfoca en analizar principalmente los temas económicos y estructurales que impiden que la población tenga acceso a la conectividad, acceso al equipo necesario, acceso a la posibilidad de que alguien esté apoyándote ahí para poder desarrollar tus actividades. En este es uno de los datos que plantea el informe y bueno, señala que a partir de estas medidas de confinamiento y en el caso de México, solo el 44.3% de los hogares, o sea, menos de la mitad, cuentan con equipo de computación. Entiéndase ahí cualquier dispositivo que les permita conectarse. Únicamente el 56% tiene conexión a Internet y en el ámbito rural ni siquiera llega en estos ambos rubros a ser una cuarta parte de la población. También en el tema de quién o puede acceder a esta modalidad de educación, pues se señala que de cada 10 hogares en un nivel socioeconómico alto, hay 9 de ellos tienen acceso a Internet y en el estrato menos favorecido, solamente 2 de estos 10 cuentan con conexión. Esto significa entonces que va a haber un grande impacto en la formación del aprendizaje, del capital humano, de los ingresos a largo plazo, pues porque los hogares que tienen más desventajas en términos estructurales de acceso a los bienes y recursos, también serán los más afectados por la situación de la pandemia y cómo pudieron acceder ellos a los menores o los que estudian en los distintos niveles educativos al mantener o sostener la educación a distancia o bajo estas modalidades. Hay otro informe de UNICEF que también acaba de salir este mes, en noviembre, que se llama Educación en Pausa y también habla de estas afectaciones que la generación de los niños y niñas de América Latina y el Caribe estaría teniendo en muchos sentidos por la pérdida de la escolarización. Creo que para todos es o era evidente que América Latina pues, es una región sumamente desigual en términos económicos, pero con esta pandemia hemos visto de manera brutal o de manera cotidiana las diferencias que exacerban el acceso que se tiene a la formación educativa. Y en este caso, decían, bueno, la UNICEF plantea que 3/4 partes de estudiantes de escuelas privadas pueden acceder a la educación a distancia, digamos que tienen menor afectación, por decir así, y de los que van a escuelas públicas, la mitad tiene posibilidad real de mantener el ritmo de esta formación. Y bueno, en términos generales, porque bueno, el informe va a detallar como muchos otros aspectos, pero dice que el impacto negativo en el aprendizaje y la capacidad en 2 áreas, desarrollar estas habilidades sociales fundamentales para la convivencia humana y el impacto también en generar un pensamiento crítico que se puede entender en este carácter colectivo que tiene la educación o en este proceso. Y 2 aspectos más que destaca este informe de UNICEF. Uno es con respecto a la población más vulnerable, los niños, las niñas, los migrantes, refugiados, los niños con discapacidad, los que no van a la escuela, indígenas, adolescentes embarazadas y madres adolescentes, son, digamos, quienes requerirían de un apoyo adicional para acceder y continuar aprendiendo. El problema es cómo se implementa este apoyo si la emergencia o la situación ha venido como a llevar de manera con premura, qué pasos se tienen que dar, hacia dónde debemos avanzar, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo atender a esta población con ese enfoque especializado y diferencial que requiere cuando a lo mejor ni siquiera sabemos cuántos niños en un plantel o en una área, cuántos adolescentes, cuántos universitarios se encuentran en esta situación? Tendríamos que empezar por conocer quiénes demandan esta atención especial y que a lo mejor de repente no tenemos tan claro. Y en el regreso a clases, bueno, ¿cómo regresamos de forma segura?
también UNICEF plantea un desafío que es sumamente relevante y un dato generalizado para América Latina: 16% de escuelas no tienen servicio de agua, 12% de escuelas no tienen lavamanos y 28% tienen servicios limitados, es decir, que a veces hay agua, que a veces no hay jabón, que a veces no tienen los insumos necesarios para algo tan fundamental en el caso de la pandemia como lavarse las manos. Entonces, no es tan sencillo, pues, plantear un regreso a clase cuando las condiciones sociales o las condiciones económicas que están en las diferentes regiones de América Latina impiden un acceso igual para todos. En el sentido de la apertura o del cómo volver, hay ciertas pautas que ya está planteando UNICEF. Una es el mejor interés para el niño, la niña, las adolescentes, los riesgos entre la salud y los beneficios para el bienestar y el aprendizaje. Por ejemplo, esta discusión que ha iniciado, si en el caso de Jalisco regresamos a clases en el 2020, en enero, o preparamos el camino para volver a clases, en todos los niveles debe pasar por esta discusión, cómo hacemos este equilibrio entre sí poder volver a clase, pero cuidando el tema de la salud y el bienestar. El tema del contexto y ser sensibles a las distintas situaciones. Hablábamos del medio rural, bueno, cómo implementar este enfoque diferente de acuerdo a las especificidades que cada grupo poblacional y de acuerdo al contexto en el que vive necesita. El tema de la inclusión y equidad es uno de los puntos a discutir en este panel. Atención a las necesidades de estos grupos vulnerables con discapacidad, a los niños refugiados, migrantes, de las comunidades indígenas y de las personas cuyos hogares se encuentran en los mayores niveles de pobreza, y implementar todos los protocolos escolares para que estos sigan o continúen de acuerdo con las medidas sanitarias que se consideren por la salud o el sistema de salud pública. En el caso particular de la Universidad de Guadalajara, también se ha advertido el tema de la deserción a principios del ciclo escolar con relación a la licenciatura. Por ejemplo, la Federación Estudiantil señalaba que estaba en riesgo de deserción alrededor de un 20% de la población. Incluso algunos hicieron pausa, es decir, no solicitaron su ingreso a las licenciaturas por la imposibilidad material, tecnológica, o por considerar que no era un medio o no se tienen los recursos para el autoestudio de muchas maneras que ahora se da a través de esta plataforma. Ya se advierte también un riesgo importante de deserción, y como una de las medidas que en el caso particular de la Universidad de Guadalajara se adoptó frente a esta circunstancia, doctora, es el accesar al 100% a todos los solicitantes de bachillerato. Es decir, que la cobertura educativa del sistema de enseñanza media superior, en el caso particular de la UDG, se hizo al 100%. ¿Qué medidas, que son también a manera de sugerencias, debemos pensar para un regreso a clases adecuado? Bueno, las medidas sanitarias, el modelo híbrido que ya se hablaba, presencial virtual, la capacitación docente, acortar la brecha tecnológica y transversalizar este contenido que yo mostraba al principio de la reforma de mayo 2019, que tiene que ver con los temas de derechos humanos, de inclusión, de diversidad de género. Y voy a mostrar algunas experiencias para cerrar, que desde el sistema de universidad virtual se han implementado en materia de inclusión y de derechos humanos en la formación educativa. Estas son de ahora, o sea, de ahora del contexto de la pandemia. Es un programa muy amplio, no lo puse todo, solo puse algunos ejemplos, que se llaman diálogos virtuales de arte y cultura incluyente, en el que personas con distintas capacidades pueden también presentar formas novedosas para el arte, para la música, para las distintas expresiones como el grabado a través del sistema virtual. Esto se hizo completamente en línea durante estos meses o semanas que hemos estado en pandemia. Y esta es otra serie de cursos que también se ofertaron en el actual contexto de la pandemia, que corresponden en general a una línea que es la prevención de la violencia, el respeto de los derechos humanos y la inclusión. O sea, cursos sobre las masculinidades, sobre el consentimiento sexual, sobre la diversidad, sobre los feminismos, prevención y acoso en espacios educativos, educar para la paz, se implementaron abiertos de forma gratuita al público en general y, por supuesto, a los docentes de la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara, y en los que incluso hubo participaciones de otros países. De forma presencial también, bueno,
Señalar que en el caso del sistema de UDG virtual, desde hace tiempo ya trabaja en los temas de inclusión de manera muy fuerte. Hay líneas de investigación, publicaciones, programas específicos, atención a jóvenes de bachillerato, incluso en los centros de CRIT, y varios docentes han sido galardonados con premios vinculados al tema de inclusión. Y estos dos ejemplos que voy a poner se refieren al espacio presencial, no en la pandemia. Tiene la Universidad de Guadalajara, a través de UDG Virtual, un programa de casas universitarias que abren en ciertos municipios, facilitando equipo tecnológico para que los jóvenes vayan allí a hacer su bachillerato o la licenciatura con apoyo o asesoría. Pero bueno, estas existen en varios municipios que se encuentran en comunidades vulnerables económicamente hablando. Y, por ejemplo, la biblioteca del sistema de UDG virtual es un espacio incluyente para personas con discapacidad visual, uno de los que existen aquí en Jalisco, y que, bueno, ha sido un referente importante para que puedan continuar sus estudios y revisar los materiales que ahí se ofrecen. Y una serie de acciones concretas, como este concierto incluyente que convoca música, danza, ópera, para todas las personas, específicamente con alguna discapacidad. Y bueno, en este caso también ha sido muy exitoso este tipo de programas que se realizan. Y finalmente les comparto una reflexión que realizó el rector general de la Universidad de Guadalajara cuando da el informe, la rectora del sistema de UDG virtual. Él señala, bueno, que los desafíos son grandes con relación a la pandemia, que en el caso de la Universidad de Guadalajara hay que transformarla y que en todo caso el sistema de UDG virtual debiera liderar este proceso de capacitar, de formar, de incluir todos estos preceptos y de hacer que la Universidad de Guadalajara también se transforme de acuerdo a las necesidades que identificamos antes, pero de acuerdo también al contexto específico que hoy encontramos como problemático derivado de las dificultades de la pandemia. Y bueno, entender todo esto en su conjunto es uno de los aportes o retos que el sistema virtual venía realizando en el tema de inclusión, pero bueno, que ahora debemos fortalecer para poder llegar a otros espacios de nuestro mismo centro universitario y también de colaboración con otras universidades como se hace hoy en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Muy, muy interesante toda la información estadística que nos pone a reflexionar. Ya han llegado un par de preguntas, y es que no se puede desconectar hasta más tarde, porque va a tener que apoyarnos con algo más de complemento. Nuestro último panelista del día de hoy es el doctor Rodolfo Torres. El doctor es doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Cuenta con una maestría en comunicación, con el posgrado internacional con ACIT en la Universidad de Guadalajara. Tuvo su investigación en la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Él es licenciado en Ciencias Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, del campus Guadalajara. Actualmente es el director general de RGA Producciones, que es agencia realizadora de contenidos audiovisuales accesibles. Es desarrollador de proyectos estratégicos en el colectivo de asociaciones que trabajan por la inclusión de las personas sordas y la promoción de la lengua de señas, colectivo Señal en el estado de Jalisco. También es importante mencionar que él tiene como idioma, además de hablar inglés, español, la lengua de señas mexicana, que es un tema, el lenguaje de señas, que poca gente lo habla, y él es uno de los que lo habla. Y con ello yo le voy a dejar el micrófono para que nos hable, nos dé su ponencia y podamos aprovecharlo bien. Adelante, doctor Torres, por favor. Muchas gracias, doctor Eduardo. Un gusto compartir este espacio con las distinguidas académicas, la doctora Carmen y la doctora Chinas, Carmen Salazar y Carmen Chinas. Gracias por estar hoy con ustedes. Gracias, doctor Eduardo. Me permito compartir pantalla para mostrarles algunas reflexiones que me gustaría tengamos en esta tarde. Bueno, agradezco la oportunidad. Además de lo comentado, me gustaría mucho enfatizar desde dónde estoy compartiendo esta información, desde dónde se están generando estas ideas y desde luego con toda la apertura para una retroalimentación y un ejercicio por demás crítico.
Un servidor es miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. Nací y crecí en el seno de una familia sorda. La lengua de señas es mi lengua materna. Tengo formación en el área de las humanidades, tocando la comunicación, las ciencias sociales, la antropología. Y bueno, hoy por hoy estamos al servicio público desde la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad, desde la cual trabajamos con más de 230 organizaciones civiles y colectivos, así como con los 125 ayuntamientos, donde estamos promoviendo y articulando proyectos en materia de inclusión a personas con discapacidad y sus familias. Sin más, compartirles que en estas reflexiones en torno a lo que viene de esta pandemia que nos ha afectado a muchas y muchos en distintos sentidos, nosotros desde el gobierno estatal hemos enfrentado distintas problemáticas con la convicción también de que gracias al trabajo con sociedad civil, al trabajo con académicos, académicas, colectivos y con los propios ayuntamientos, sobre todo con los que están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, pues hemos podido ir atendiendo, ¿no? Ser creativos ante la emergencia, ante las distintas problemáticas. Platicarles un poquito que nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos somos esa oficina que ha instado el gobierno estatal para el cumplimiento de las distintas convenciones, acuerdos, tratados que se han firmado a nivel internacional, en el caso concreto de personas con discapacidad. El instrumento máximo es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Nosotros precisamente somos esa oficina que busca el cumplimiento y dar garantía de esta convención, que tiene un carácter vinculante en nuestra legislación federal y en la estatal no se diga. Y bueno, desde aquí queremos compartir algunas ideas y algunas situaciones que sin duda alguna estaremos enfrentando y que ya hemos enfrentado desde hace décadas en el movimiento civil de personas con discapacidad, solo que ahora aderezado con los tintes de la propia contingencia, pues nos llevan a ser por demás creativos y creativas y sobre todo pues a seguir dando testimonio de resiliencia y de comunidad. Algunas ideas, me permito iniciar con este concepto de 4 palabras. Cultura de la discapacidad es un término que hemos buscado fortalecer, estamos buscando incentivar cada vez más en la conciencia colectiva, sobre todo porque cuando hablamos de discapacidad, mucha gente sigue pensando que la discapacidad es propiamente sinónimo de una enfermedad o de una condición que se debe de corregir o de un trastorno o de algo que es distinto y por ende tiene que ser excluido o tiene que ser tratado de manera peyorativa o en desventaja. Estas actitudes se han arraigado a través del tiempo y nosotros desde esta trinchera y con estas redes de vinculación, pues tratamos de erradicar todo este tinte negativo e ir posicionando más a la discapacidad como una expresión sociocultural, como una identidad propia de cierto grupo poblacional, poseedora de riquezas, poseedora de saberes y de distintos mecanismos que nos pueden dar pauta incluso para comprender de mejor manera la experiencia humana. Aquí una primera idea es precisamente invitarles a que podamos utilizar este concepto, cultura de la discapacidad, para enfatizar el carácter humano, enfatizar el carácter social, antropológico de una comunidad amplia, heterogénea, una comunidad que lucha cada vez más porque su agencia tenga esa visibilidad y esa presencia en el quehacer social, ¿no? Empezando pues que la discapacidad no es una enfermedad, ¿no? No es un problema de salud. La discapacidad es una condición, es una característica de los seres humanos, siempre ha estado, está y seguirá estando en la vida humana. Y bien, esta es como una primera idea con la cual queremos empezar. Otra frase que también nos gusta mucho compartir en foros de esta naturaleza tiene que ver con este lema que hacemos propio, que utilizamos como bandera: nada de nosotros sin nosotros. Es una frase que nace justamente a finales del siglo XIX en muchos de los procesos
de liberación colonial de África y que posteriormente también se utiliza en los movimientos afrodescendientes de Norteamérica y de Europa, donde se cuestionan estas políticas segregacionistas, donde no se concibe la experiencia de aquellas personas que son tildadas de una manera y que son rechazadas y excluidas. Esta semejanza con estos movimientos también la hacemos propia en el movimiento civil de personas con discapacidad que inicia de manera formal a finales de los años 70 y es donde se pide al Estado, donde se pide a las instituciones, a la sociedad en general, de que cualquier proyecto o cualquier iniciativa contemple la voz, el testimonio, los matices, las historias que se gestan desde las comunidades de la discapacidad. Hoy por hoy, a pesar de que estamos rodeadas de tantos estímulos tecnológicos e informativos, pareciera que estamos haciendo apología al famoso ensayo sobre la ceguera de José Saramago, donde tanta información de pronto pareciera cegarnos, ¿no? De una manera luminosa, de una manera clara, acerca de conceptos como conceptos que pueden generar entendidos sólidos, pero que al mismo tiempo necesitan un necesario proceso de deconstrucción y de ejercicio crítico, como lo es el de la discapacidad. Discapacidad para muchas personas es este concepto estático que asociamos inmediatamente con esta imagen de fondo azul y la persona en silla de ruedas, y pareciera que todo aquello que entra en este concepto puede ser explicado de manera cabal con esa imagen, y resulta que no. Tenemos un sinfín de necesidades, un sinfín de cosas que hoy por hoy me gustaría poner sobre la mesa y que es un reto justamente para la inclusión y para un verdadero ejercicio de interculturalidad. Aquí cuando hablamos o escuchamos la palabra discapacidad, hay personas que pueden pensar de manera inmediata en cosas tan absurdas como esta, memes que han sido popularizados en Internet, por ejemplo, o en actividades y en personajes propios de la farándula, entendiendo la discapacidad como esta condición propia que detona morbo, que detona extrañeza, que detona curiosidad, que detona entretenimiento. Estas ideas no son fortuitas, están muy arraigadas en el inconsciente colectivo en muchos otros momentos. Afortunadamente esto prácticamente ya es cosa del pasado. Hablábamos de los famosos circos humanos, donde las personas con discapacidad eran ese objeto de lucro, donde eran la atracción principal y generaban esta extrañeza por las proezas que podían generar desde lo que una persona convencional no hacía, ¿no? Esto queda manifiesto en muchos documentos, en muchas películas, en muchos documentales, y bueno, es una forma también de darnos cuenta de cómo a las personas con discapacidad se les ha cosificado y se les ha relegado a actividades de esta naturaleza. Otras personas, cuando escuchan o se refieren a términos como discapacidad, pueden verse cercanas a imágenes como esta. Si somos críticos ante esta imagen, por ejemplo, de primera impresión quizás no resulta grave, pero si hacemos un análisis detenido, podemos constatar de que el ojo o el encuadre se reduce al objeto o se reduce a aquello que no es común para mí, que estoy en mi zona de privilegios. En este caso concreto, por ejemplo, estamos hablando de una persona con discapacidad visual como si esta persona fuese su bastón solamente, o como si la persona fuese ese movimiento lento y pausado, o como si esta persona fuese aquella que utiliza este perro o que utiliza esta silla o que utiliza las manos o tiene los ojitos rasgados. Es importante que dejemos de lado este enfoque reduccionista y empecemos a ver la complejidad per se que tiene la persona por vivir una experiencia de discapacidad y no por el elemento que le genera o la condición que le genera ese distintivo. Otras personas, cuando escuchan términos como discapacidad, lo asocian de manera inmediata con una persona improductiva, una persona que solo extiende la mano, una persona que está en las calles pidiendo dinero. Y si bien pobreza, cuando se cruza con discapacidad, genera cuadros de relevancia importantes para el trabajo social, no significa que sean cuestiones hermanas como tal, y mucho menos que la discapacidad la pensemos en función de la productividad, ¿no? Esto se llama capacitismo. Este enfoque capacitista sigue presente hoy por hoy que vivimos en la sociedad de la información
sigue presente todavía en sociedades como la nuestra, y es importante que cuestionemos imágenes como las que estamos viendo en pantalla. Esta imagen también revela mucho de lo que como sociedad pensamos. Para muchas personas el hablar de discapacidad es propio de un evento televisivo o una cuestión propia de niñas y niños o propia de una organización solamente. Es importante sí hacer esta pausa y pensar y darnos cuenta que la discapacidad se da en cualquier momento de la vida humana. No es propio de una sola organización, hay muchísimas organizaciones, algunas tienen un enfoque, sí, general, donde se abordan las distintas condiciones, motora, visual, auditiva, intelectual, múltiple, alguna enfermedad poco frecuente. Hay organizaciones que trabajan de lleno con profesionistas, otras que trabajan de lleno con papás o mamás o con familiares. Así que dejemos también de tener este enfoque, insisto, reducido, como lo hemos tenido en las imágenes anteriores. Esta imagen también es muy reveladora porque para muchas personas, por ejemplo, en culturas como la nuestra, cuando hablamos de discapacidad, de manera automática lo asociamos con ángeles que vienen del cielo, maestros que nos vienen a enseñar a quienes estamos completos, y lo digo entre comillas, estamos completos, a valorar la vida, a sentirnos privilegiados, como si fuesen ellos o ellas quienes tienen discapacidad, ese recordatorio o esa guía que me debe de decir a mí hacia dónde ir o qué valorar o qué no valorar. Este enfoque, si bien es distinto al del circo o al objeto de entretenimiento o a el anterior que acabamos de notar, también resulta peligroso para una cultura de derechos humanos y para un proceso de interculturalidad, porque al igual que los anteriores, reduce la experiencia humana, cosifica o en este caso diviniza a la persona con discapacidad, quitándole su esencia humana. Al notarnos como humanos podemos tener un parámetro mayor de que somos personas, que podemos cometer errores, que tenemos deseos, que podemos experimentar nuestra sexualidad, cosas que un ángel, por ejemplo, no tiene, porque un ángel es perfecto. Entonces, es también valioso que quitemos esta carga divina, esta carga angelical que de pronto se deposita, ¿no?, a las personas con discapacidad. Esta imagen también nos dice algo muy revelador. Mucha gente, y esto también es un vicio que tienen las instituciones públicas o privadas, de pensar a la discapacidad como un tema exclusivo del sector salud o un tema propio de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros. A ver, momento. La salud es un eje prioritario para todos los seres humanos. No es un tema exclusivo de discapacidad. Si seguimos pensando que discapacidad es un tema que solo se ve desde lo médico, seguimos desde las instituciones generando una discriminación y una exclusión normalizada e institucionalizada. Entonces, fundamental que veamos la discapacidad de manera integral y entenderla desde la filosofía, desde la cultura, desde las artes, desde la política, desde los deportes, desde la infraestructura y las ingenierías, desde las tecnologías, desde las universidades. Solo así podremos ir avanzando en una sociedad verdaderamente intercultural donde reconocemos las distintas experiencias, las distintas aportaciones y sobre todo la agencia que cada ser humano desde las historias 4 minutos, doctor. podemos generar. Gracias, doctor. Voy adelantando un poco, la presentación la voy a subir a nuestra página de Facebook, Inclusión Jalisco, para que la podamos constatar y consultar. También discapacidad se ha logrado entender como un tema propio de quien lo vive y que la tecnología es la respuesta a todos los males. Este enfoque tecnocentrista, pues reitera que es un problema individual cuando, ojo, la discapacidad es un tema social. No porque, no porque no se vive en carne propia significa que estoy ausente o exento, mejor dicho, de saber de este tema. La discapacidad en algún momento nos puede alcanzar de manera directa por alguna enfermedad, por algún accidente, por algún familiar que tengamos, papá, mamá, hijos, esposa, esposo, pareja. Así que, e incluso como profesionales, requerimos estar atentas a que existe esta población y que la tecnología no es la llave para todo esto.
Finalmente, invitarles a cuestionar, ¿no? Este enfoque del hombre del Vitruvio, este enfoque de la divina proporción que estamos arraigados desde la Edad Media, desde el Renacimiento, donde las ciudades, los procesos, la vida humana la hemos conceptualizado desde este esquema. El hombre como la medida exacta de todas las cosas. Y yo me pregunto, y les invito a que también nos preguntemos, ¿por qué el hombre y no el ser humano, contemplando las distintas identidades, hombres, mujeres, toda la cuestión de género? ¿Por qué pensar que la humanidad está arraigada en cierto tipo de cuerpo, como el que tenemos en pantalla, cuando el cuerpo es totalmente distinto en formas, en tamaños, en colores, en funcionamientos, en cuestiones neurodiversas, en formas de aprendizaje, en sentidos? Entonces sí es importante que vayamos deconstruyendo a este hombre del Vitruvio. Y compartirles, me voy a adelantar muchísimo esto, tenemos, de hecho el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Inclusión Jalisco, desde el Facebook de la Dirección Estatal, tendremos varias actividades, les invitamos a que estén muy al pendientes de las mismas, donde podremos profundizar en temas de esta naturaleza y sobre todo dejarles esta herramienta, doctor Eduardo, con esto terminaría yo. El Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2019-2024. Jalisco es de los pocos estados de la República Mexicana que cuenta con un programa que articula toda la política pública en materia de discapacidad, donde están presentes universidades, ayuntamientos, asociaciones civiles y toda la infraestructura gubernamental. Esto lo hicimos con sociedad civil durante 2019. Es un documento que cuenta con la autorización, el aval y el compromiso del señor gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, y en el que también participaron universidades, entre ellas la Universidad Enrique Díaz de León, a la cual también le quiero reconocer la gran participación que hemos tenido desde la Facultad de Derecho, desde la Facultad de Comunicación, la Facultad de Diseño y de Psicología, porque muchos de sus especialistas y estudiantes estuvieron participando en este material junto con sociedad civil, y hoy por hoy nos da mucho orgullo decir que en Jalisco contamos con una guía que nos dice a todas y todos hacia dónde ir, y el camino apunta precisamente a la dignidad, a la solidaridad y a la construcción de comunidades de práctica. Les dejo el documento, Programa Estatal por la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2019-2024. Lo pueden googlear o si no también lo pueden encontrar en nuestro Facebook, Inclusión Jalisco, para el libre consulto de todas y todos. Hasta aquí termino mi intervención, doctor. Espero no haberme excedido en tiempos. Agradecido pues de esta invitación. Muy amable, doctor. Muy, muy interesante. Desafortunadamente el tiempo nos corta. Sabía que la exposición iba a dejarnos un buen rato pensando, pero estoy seguro que saldrán preguntas que nos ayudarán a extender la presentación en donde quedó. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Lo que haremos es, si la pregunta viene dirigida a una persona, esa persona contestará. Y si hay unas preguntas para todos, lo que quisiera es escuchar el punto de vista de todos en cada uno de su especialidad. Me llega la primera pregunta hacia la doctora Carmen Salazar, que nos pregunta, ¿cómo evitar que disminuya la calidad de la educación en instituciones privadas ante una inminente crisis económica mundial y la reducción de presupuestos para otorgar becas e impulsos de aprendizaje? Doctora, adelante. Podría decir que es una muy buena pregunta, que dicen muchos que cuando es una muy buena pregunta es que no sabe uno cómo responder, pero la verdad es que sí sé cómo responder. Desde las universidades que yo conozco y en las que he trabajado, y me atrevo a pensar que es en general, se han tomado puntos de acuerdo precisamente para evitar esto. O sea, la educación no puede disminuir y no podemos evitar que haya una educación de calidad. ¿Qué es lo que se está haciendo y en qué se está trabajando? Bueno, pues es que tenemos que reorganizar los recursos, porque también estamos desde un punto de vista en el que esta pandemia nos ha llevado a reducir gastos en determinadas estructuras de la universidad y ampliar otras estructuras, y desde luego sin olvidarnos de los alumnos.
que las becas en la Universidad Enrique Díaz de León y en la UNIVA que también participó en esa universidad, las han realizado de tal manera en la cual pues se le realizan los estudios socioeconómicos y tenemos nosotros lo que son las becas de fidelidad, que esas nunca se les han quitado, a excepción de 1 o 2 meses en los que existió la duda en relación en que si se les daba una beca de apoyo COVID, que desde que inició la pandemia se les otorgó la beca de apoyo COVID. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Nosotros, en primer lugar, si tienen algún problema económico, que vayan, hablen a lo que son nuestros directivos y se busca la forma en la que se aplace el pago, se les den forma de hacerlo, se les realicen descuentos, precisamente para que no dejen de estudiar los alumnos que se encuentran en esta situación. Pero eso no tiene de ninguna manera por qué disminuir la calidad educativa. Sí tenemos un problema, y creo que fue un problema que ya lo manifesté y que también la doctora Carmen Chinas lo hizo y lo notó, pues que iniciamos con una educación emergente. O sea, nosotros cuando iniciamos con la educación en línea, porque éramos eminentemente presencial, con algunas cuestiones en virtualidad. La mayoría de las universidades contamos con plataformas Moodle que nos permitían tener una situación de mantenernos a la distancia, pero nuestra mayor participación con los alumnos es presencial. ¿Qué hemos hecho? Invertir recursos en las plataformas, invertir recursos en la capacitación, porque pues nuestro reto post-pandemia es precisamente eso. Si empezamos nosotros con una educación emergente, ya no puede ser emergente, es una realidad y llegó para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Distribuyendo los recursos de la mejor manera para que las personas que se acercan con nosotros y que puedan tener esa necesidad y ese gusto por estudiar, pues lo realicen. La Universidad de Enrique Díaz de León tiene una tónica que es admirable y que va desde nuestro rector fundador, porque inició para la clase trabajadora. O sea, si bien es cierto, la universidad está pensada como una universidad privada, también es que es para todas estas personas que no pudieron entrar a una universidad pública, que quieren trabajar, que necesitan trabajar y que quieren estudiar. Entonces, por eso tratamos de ser lo más flexibles posibles para evitar que tengan problemas económicos por una parte, pero por la otra, no flaquear en la calidad de la educación. Y ese es un compromiso que he visto en todas las universidades privadas, porque es un problema. Bien lo dijo la doctora Carmen Chinas, existe mucha deserción. Y hago una aclaración, aquí sí me permito hacer una aclaración, que me fui de números al hablar. Cuando lo dije, lo voy a corregir, son 1.600 millones de alumnos los que están en una educación a distancia con escuelas cerradas. Y si a eso le restamos la deserción que ya nos dijo la doctora Carmen Chinas, tenemos que evitarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues siendo flexibles y tratando de que nuestros alumnos tengan una educación calidad y pues aunque no sea una frase muy común, pues sí, dar más por menos, porque estamos en una situación en donde todos nos tenemos que apoyar y somos solidarios. Ese es un lema de nuestra universidad, ser solidarios y formar profesionales a través de una educación de calidad. Gracias. Espero que haya quedado con la respuesta. Gracias. Muy bien, doctora, gracias. La verdad es que de eso se puede platicar mucho, porque al final del día dejar de invertir en el conocimiento es ir matando a la sociedad poco a poco. Entonces, aunque parezca terrible, la inversión en la educación siempre será muy importante, aunque se vean los resultados en muchos años por venir, es decir, en 10, 12 años vamos a ver una diferencia, pero creer que esto se va a corregir sin educación, gran error. Entonces, el dinero no debe ser un tema a escatimar, tampoco a tirarlo por la borda, ¿no? Nos viene una segunda pregunta ahora para la doctora Carmen Chinas, y nos pone una pregunta que yo mismo me hubiera hecho. ¿Cómo podemos garantizar una educación a distancia de calidad y evitar que existan y se divulguen programas educativos sin fundamentos teóricos científicos? Bueno, aquí existe una instancia rectora para el Sistema Educativo Nacional, que es la Secretaría de Educación Pública. Todas las escuelas públicas y privadas, si quieren ser reconocidos por la SEP, tienen que apegarse a los planes y programas de estudio.
En el caso de las universidades, si bien existe autonomía, autonomía en el sentido de poder decidir sus órganos de gobierno, también la educación a nivel universitario se apega al sistema de educación pública nacional. Lo que es autónoma es por cuanto a quien decide qué instancias son las que se encargan de los puestos y también en el tema del manejo de las finanzas y otras áreas que tienen que ver con sus autoridades principalmente. Pero ¿cómo hacemos para garantizar la calidad? Bueno, yo hablaba de un precepto que es el artículo 3º constitucional y también tenemos la Ley General de Educación. Digamos que estos dos ordenamientos jurídicos van a normar lo que las escuelas en todos los niveles educativos deben mantener como líneas fundamentales de trabajo. Ya los métodos pueden diferir o las acciones específicas también, pero las líneas generales no las marca el Sistema Educativo Nacional en su legislación y otros instrumentos, como refería la doctora Carmen Salazar, de instancias internacionales y acuerdos y convenios que ha firmado México de participación con UNESCO, con otras iniciativas que regulan también la orientación de la educación a nivel global. El tema de la calidad, pues es algo que tenemos que seguir discutiendo porque por una parte debemos alcanzar una educación que tenga cobertura, que sea integral, que esté de forma transversal, todo esto de que yo hablaba de la educación para la equidad, para la inclusión, para fortalecer la dignidad humana, para la cultura de la paz, también por el tema de la independencia económica, el aseguramiento de la cultura, toda una serie de preceptos que marca el marco normativo, pero también una educación de calidad que sirva para esto que es la transformación social, que el tema de la inclusión no nos sea ajeno, que el tema de género no sea ajeno, que el tema de la prevención de las violencias que tanto hace falta trabajar en el caso de México esté presente y que decían, bueno, tenemos que aprender también a mirar de otras formas los desafíos en los temas de inclusión y diversidad que nos plantea este mundo del futuro. Entonces, en ese sentido, esa sería mi respuesta. Tenemos un marco normativo, lo que hace falta es que realmente se aplique y se implemente y se cuide y se vigile que efectivamente en todas las formas públicas o privadas se mantenga una educación de calidad necesaria para la transformación del país. Ese sería como el reto, pues, a seguir fundamental. Y bueno, no es nada sencillo, hay que poner ahí tecnología, hay que poner ahí formación docente, capacitación, infraestructura, pero creo que si las voluntades políticas están dadas, las instituciones educativas también refrendan su compromiso en mantener este nivel de mayor calidad posible. Bueno, vaya reto. Sobre todo porque en la tecnología se ha sobreexplotado el tema del conocimiento. Es decir, yo creo que nunca en la historia había habido tantas conferencias como hubo en esta pandemia y han salido cientos de expertos en temas y temas y la verdad es que cuando la educación era más corto, pues ser especialista había que estar vinculado. Y hoy en día, a mí que me ha tocado, he escuchado cantidad de personas que dicen, bueno, ¿y este de dónde salió que es especialista? ¿Dónde escribió? ¿Qué ha hablado? Simplemente porque ganó algún juicio en un tema, ya siente que es, ya tiene las credenciales académicas para discernar el conocimiento de manera tal. Yo creo que la pregunta, entiendo perfectamente que vaya alineado, pero yo creo que la pregunta iba a decir, bueno, y en este boom de conocimiento que ha existido, en el que hay eventos y eventos y eventos y eventos, y uno escucha y cree de repente, pues eso no sucedía antes. Entonces, yo creo que le va quitando ese lugar a la universidad como generadora primaria de conocimiento central, y la universidad virtual pues tendrá que competir contra eso. Que ahorita todas las barras de abogados, por ejemplo, yo soy abogado, todas tienen sus programas de diplomados que aunque no sean vía CEP, pues va con profesores muy connotados, abogados muy connotados y la gente se inscribe a él, aún si no tiene un REBOE y eso, y esa parte, eh, si me permite volverle a preguntar, es cómo lo enfrentará la universidad formal ahora sí para esta parte.
Pues yo pienso que todas las universidades privadas o públicas necesitamos fortalecer el compromiso de la formación docente, de la formación y la extensión, o sea, el poder ofrecer nuestros cursos a la población abierta, como estos cursos que yo ejemplificaba, que fueron en línea, masivos, gratuitos, sobre temas diversos, y también, bueno, que las mismas acciones hablen por sí. Por ejemplo, Carmen decía, bueno, nosotros tenemos un programa de tutorías, tenemos un programa de acompañamiento, es decir, que no nada más es la educación en el sentido de estar el profesor en el aula y transmite el conocimiento de la enseñanza, sino que hemos creado comunidades de aprendizaje. Y en ese sentido, pues creo que está una de las fortalezas principales que tenemos las universidades, y también que todos estos saberes especializados desde las distintas áreas convergen pues en un solo centro de enseñanza, y que bueno, ahora buscamos también la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y todo esto que hace que el saber se entienda como una mirada integral y el compromiso de transformación. Creo que eso es como el plus que tenemos las universidades públicas y privadas, la convicción de poder apoyar en los cambios que el país necesita a través de la educación. Perfecto, muy bien la respuesta, es algo que uno quiere escuchar, que se puede ese compromiso sacarlo adelante, que las universidades están enfocadas en esa parte central. Para el doctor Torres, un par de preguntas. La primera nos dice que si actualmente o cuál es su posición respecto a las condiciones para garantizar una sociedad inclusiva, si existen en la actualidad o a dónde estamos parados. Bien, es una pregunta muy valiosa. Precisamente la agenda de inclusión a personas con discapacidad y sus familias durante décadas ha estado marginada de muchísimas espacios, de la toma de decisiones, y hay una deuda histórica, una deuda moral en todos los sentidos hacia con las personas con discapacidad. Y esto lo podemos constatar en las calles, en el acceso a la salud, la justicia, la educación. Hay muchos temas que se pueden trabajar y mejorar. Precisamente nosotros, en compañía de sociedad civil, en compañía de colectivos y también de especialistas, hemos decidido articular todos esos saberes, identificar de manera muy puntual las problemáticas y articular el instrumento que un servidor comentaba al final de la presentación, que es el Programa Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2019-2024. Ahí de una manera muy precisa se identifican cuáles son las problemáticas y cuáles son las distintas estrategias que se deben de realizar con indicadores y con responsables para ir solventándolas. Esta agenda, desde luego, necesita del involucramiento de la sociedad. Un gran enemigo que tenemos, pues, es todavía estas ideas que conciben a la discapacidad como un problema individual, como una cuestión propia de la caridad o de la asistencia social. Hoy por hoy tenemos que trabajar no solamente por la dignidad de las personas con discapacidad y su empoderamiento, y también en el acompañamiento y formación de familias, sino también de la sociedad en general, porque nuestra cultura reproduce todos estos esquemas, todos estos conceptos, y es ahí donde buscamos incidir, ¿no? En distintas plataformas, en las personas con discapacidad, en sus familias, en las organizaciones civiles y en la sociedad en general. Por eso la importancia de instrumentos como el que comentaba. Tenemos aquí en Jalisco, y me gustaría mucho también enfatizarlo, con una de las recomendaciones en materia de derechos humanos más importantes que se han emitido desde la Comisión Estatal, que es la recomendación 01-2018 sobre accesibilidad, inclusión, no discriminación y respeto a personas con discapacidad. Este documento, que se emite con apoyo de muchísimas organizaciones civiles al gobierno estatal, pues senta también toda una serie de antecedentes sobre qué se ha trabajado en cuestión de inclusión a personas con discapacidad y cuáles son las acciones muy puntuales que se deben de realizar. Esa recomendación, o la macro recomendación, como le decimos desde el movimiento civil, nos sirve a nosotros, nos sirvió de hecho para la formulación de este programa estatal, y pues vamos hacia adelante. Hay mucho que se tiene que hacer, no hay que cantar victoria, y más porque también hablamos de una población que en las estadísticas no se ve
totalmente reflejada. La encuesta nacional demográfica del 2014, que es la que utilizamos como datos actuales, nos dice que en Jalisco viven poco más de 700,000 personas con alguna discapacidad. Sin embargo, especialistas y las propias organizaciones pues comentan que la cifra puede ser mucho mayor, porque hay familias o hay personas que no fueron contadas en el censo de 2010, ¿no? O que los criterios de elaboración de estos censos pues no nos dan la exactitud que necesita esta agenda, la cual pues pensamos que puede estar rondando en el 1,000,000 de personas, si no es que un poco más. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero pues el ánimo sigue fuerte. No, es claro que esto es inacabado, es la vida, entonces nunca podemos descansarla. Es como pensar que el conocimiento se acabó un día, pues la vida sigue y hay que estar siempre actualizado en teorías, técnicas, adelantos, etcétera. Eso me queda claro que no es estático, ¿no? Que es muy dinámico y hay que estar todo el tiempo. Pero hay una segunda pregunta que dice que siente que el tema de una sociedad inclusiva o del tema en discapacidad es un tema secundario en la agenda política y en la agenda en general, y que cómo poder hacerlo, subirlo a que sea tan importante como un tema central, porque al final ya son nuestros pares, son gente que merece el mismo derecho y respeto, y poner su problema en un grado inferior, creo que es justamente perderle su propia dignidad en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que subamos? Bueno, si ustedes consultan el Programa Estatal de Gobernanza y Desarrollo, que es el instrumento rector de la política a nivel estatal, hay un capítulo que se titula Grupos Prioritarios, y es precisamente ahí donde se establece a la población con discapacidad y a sus familias como uno de los grupos prioritarios a los cuales se debe de enfocar pues la infraestructura estatal y con las respectivas redes de vinculación. Ahí, en ese sentido, nosotros en la Subsecretaría de Derechos Humanos contamos con la Dirección Estatal de Inclusión, donde se trabaja de manera directa con asociaciones civiles, con la ciudadanía en general, y al recibir los casos, una de nuestras facultades es pues estar en la vinculación constante al interior del gobierno. Si es un caso de educación, por ejemplo, involucrar a la Secretaría de Educación; si es un caso de asistencia social, involucrar al DIF estatal o a los DIF municipales o a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Si es un tema de infraestructura, por ejemplo, involucrar a nuestros compañeros de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Protección Civil. Si es un tema de discapacidad y género, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y desde luego no desdeñar, al contrario, reconocer las grandes aportaciones que hace sociedad civil y que hacen las propias universidades para que esta agenda precisamente no corra el riesgo de perderse, de invisibilizarse o de tomarse a la ligera o como un tema secundario. Al menos para nosotras y nosotros desde esta dependencia, buscamos que haya esa congruencia, ¿no?, entre lo que se establece en la legislación estatal, en la propia Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que comentaba al inicio, la ley federal, que es la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, e ir cumpliendo con esta recomendación 01/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí, y también es importante destacar, solos no podemos. Aquí se necesita de una ciudadanía participativa, crítica, de una academia comprometida, de una academia que no se quede nada más en este papel teórico, sino que también esté en la construcción de política, en la aplicación de política, como se ha venido tejiendo. Un claro ejemplo es el programa estatal, y no en vano lo comentaba. Pues Jalisco es de los pocos estados que cuenta con un documento de esta naturaleza, y que buscamos no sea solo un documento muy lindo que esté de consulta, sino que sea una guía que nos permita a todas y todos saber por qué camino estamos transitando y hacia dónde queremos llegar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy claro, y creo que es obvio que se tiene que ir paso por paso y se va a caminar al lugar que queremos llegar. Después nos llega una pregunta que es para todos, y desde su trinchera, desde su lugar de expertise, nos pudieran contestar. Dice que en este contexto de normalidad
la educación de calidad inclusiva ha sido muy difícil para dárselas o hacérselas llegar a los niños, adolescentes. Y la pregunta es, ¿a qué? Que si es posible que la educación viva no solo un rezago, sino un retroceso debido a los efectos de la pandemia, y cómo enfrentar ese rezago que seguramente ya nos estuvieron platicando y qué sugerirían para enfrentarlo desde su propia trinchera. Estoy hablando desde su lugar de experiencia. Cada uno tiene su experiencia, entonces, si pudieran desde esa óptica contestar cómo acelerar o evitar que el retroceso que estamos teniendo debido a la pandemia se vea reflejado en esas generaciones y en las generaciones futuras. Quien quiera empezar, adelante. ¿Quiere que empecemos por orden de aparición? Muy bien, adelante, buena idea. La verdad es una pregunta que nos llega a las entrañas a todos, porque nos gustaría decir que tenemos la solución en la mano, ¿no? Pero si hablamos de esta nueva normalidad y si hablamos de los efectos post-pandemia, aquí queda muy de manifiesto un artículo, toda esta semana que estuve buscando o pensando hacia dónde dirigir esta ponencia, porque la verdad es que es muy difícil, porque como bien dicen mis compañeros, son temas tan álgidos que si tocas un punto te encuentras 15 más, ¿no? Efectivamente, si estamos hablando de una educación virtual, si hablamos, aún siendo híbrida, presencial y en línea, tenemos que pensar en las personas que no tienen las mismas capacidades, porque hay que incluirlas, como los sordomudos, como las personas que carecen de la vista, como todas aquellas personas que no tienen acceso pues a la tecnología como tal con los programas que existen. De hecho, la UNESCO ya lanzó esas recomendaciones y dijo, como políticas públicas, tanto las instituciones públicas como privadas van a tener que incorporarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Una tarea. Tenemos una tarea muy grande, no es fácil, como ya lo dijo el maestro Torres, Rodolfo Torres, la verdad es que no son ellos, somos todos. Y esta pandemia somos todos. Es el alumno, es el docente, es la institución, y yo creo que nos ha puesto de manifiesto que tenemos que hacer y tenemos que pensar y tenemos que replantear nuestras políticas públicas y privadas precisamente hacia la inclusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y en qué estamos trabajando nosotros? Precisamente en grupos tutoriales. Hemos tenido la experiencia precisamente con personas sordomudas que, bueno, para tomar sus clases van acompañadas de una persona que les auxilia. Entonces, pues tenemos que hablar de una especie de tutores especiales que no permita que se aíslen y continuar con la educación en calidad, en lo que nosotros podemos adecuar nuestros programas al lenguaje braille, al lenguaje de señas, etcétera, etcétera, que tendría que ser lo adecuado para que podamos nosotros estar dentro del campo de la inclusión. Y también leyendo a Jorge Rodríguez, un educador de una escuela que se llama TEC, me llama mucho la atención porque él piensa precisamente en todo esto y dice que tenemos que generar nuevos valores para esta etapa post-pandemia. No nada más pensar en las famosas competencias blandas o habilidades blandas, dicen los soft skills. O sea, si bien es cierto, nosotros estamos hablando de las competencias y queremos desarrollar y tenemos que pugnar por el humanismo, precisamente en ese humanismo nos tenemos que poner en el lugar del otro y tenemos que pensar en el otro, tenemos que pensar en la vida, tenemos que aprender a afrontar la incertidumbre y tenemos que prepararnos para los cambios, que los cambios no nos paralicen y continuemos. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer y qué debemos hacer? Por lo pronto, con lo que estamos haciendo, tratar de ir adelante y generar un plan de emergente y que sea un plan final. Y pues aquí yo como institución privada, o como representante de instituciones privadas, me atrevería a pedir la ayuda de los expertos, en este caso del gobierno del estado, y también se aceptan todas las sugerencias precisamente para no perder esa educación de calidad. Necesitamos incluir, no excluir. Uno somos todos y todos somos uno. Entonces no podemos ir por
por la vida asumiendo que no pasa nada y sí tenemos que adecuar nuestras políticas internas, así como las políticas públicas, para efectos de que esto suceda. Puede sonar utópico, pero ya nos dimos cuenta que no es utópico, que los seres humanos somos fuertes y que somos inclusivos y que gracias a que ha permeado los derechos humanos y que en la conciencia de las personas tenemos sociedad civil organizada y tenemos instituciones públicas que también la Universidad de Guadalajara tiene muy buenos programas en relación con la inclusión, pues seguiremos el ejemplo de los demás y aceptaremos los consejos de los amigos y del gobierno, pues para efectos de hacer esta inclusión y no dejar que desmerezca. La educación es para todos, no para unos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Doctora Chinas, por favor. Sí, yo plantearía que, además de lo que expresa mi colega y que ha expresado el doctor Torres, un tema que a mí me parece fundamental en la era post-pandemia, si queremos llamarle así, es el diálogo y la escucha. Creo que hay muchas experiencias que deben ser tomadas en cuenta en todos los niveles educativos y en todos los actores, los docentes, padres de familia, los mismos estudiantes. ¿Cuáles fueron los desafíos que encontraron de manera práctica y cotidiana para mantener el nivel educativo y para atender las actividades de aprendizaje en este contexto tan desfavorable? Y a partir de ese diálogo, escucha, también implementar las políticas públicas, porque las experiencias han sido muy diversas, es algo inusual. Jamás pensó el mundo estar, dice UNICEF, en una pausa educativa, no un retroceso, estamos en una pausa. ¿Cómo avanzamos en la pausa? ¿Qué salió fortalecido en cuanto a las habilidades que adquirieron muchos alumnos en el uso de la tecnología que a lo mejor no habían tenido necesidad de hacerlo? ¿Qué salió a la luz en el tema de desigualdad y de exclusión? ¿Qué necesitamos avanzar en temas de inclusión para todos los sectores sociales? Creo que esto necesariamente debe ser discutido a nivel social, porque no podemos continuar con un mundo como el que tenemos hoy, que excluye, que margina, que deja fuera a muchos sectores de la población por diversas razones físicas o por cuestiones raciales, étnicas o por cuestiones económicas. Esa es una discusión profunda que tenemos que dar, porque aunque suene utopía, como usando esa palabra, necesitamos construir un mundo en donde todas nosotras y todos nosotros podamos ser parte de él con el mismo nivel de dignidad, con el mismo bienestar necesario. Incluso se ha hablado de conceptos como el mínimo vital, en donde cada uno tenga garantizado lo fundamental, y parte de lo fundamental es el acceso a la educación de calidad y a la educación con todos estos preceptos que tienen que ver pues con los valores universales de una sociedad más humanitaria. Eso sería para mí algo prioritario. Necesitamos decir cómo fue nuestra experiencia, necesitamos escucharnos y a partir de ahí trazar todas las políticas públicas y los acuerdos institucionales que sean necesarios para avanzar en estos grandes desafíos. Muy amable, doctora. La verdad, un reto muy, muy grande. Ojalá haya voluntad de todo tipo para sacar esto adelante. Doctor Torres, por favor, le dejo el micrófono. Muchas gracias. Concuerdo con mis compañeras. Efectivamente, la educación es un derecho para todas y todos, como bien ha enfatizado la doctora Salazar. Y por el otro lado, una educación con dignidad, que me gustó mucho como lo comentó la doctora Chinas, creo que es fundamental. Adicional a eso, creo que estamos en la oportunidad de que las instituciones educativas, ahorita que estamos tocando el tema en específico, con apoyo de otros actores clave como podemos ser gobierno estatal, gobiernos municipales, la iniciativa privada, o también las asociaciones civiles, estemos trabajando una cultura de inclusión, de respeto a los derechos humanos, pero sobre todo de reconocimiento a la diversidad. Cuando hablamos de discapacidad, pareciera que es como un tema aislado, como si fuese una etiqueta, y no. Discapacidad está presente en muchas otras condiciones, a lo cual nosotros le llamamos interseccionalidad, y es ahí, en esos cruces, donde al no ser atendidos, al no ser visibilizados, pueden cometerse las mayores vejaciones de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Pensar, por ejemplo, qué pasa con discapacidad y juventud, ¿no? Que son necesidades y características muy precisas. ¿Qué pasa cuando discapacidad se cruza con pueblos originarios o con origen étnico?
por ejemplo, hay otro abordaje, hay otras necesidades, discapacidad y género, ¿no? Por ejemplo, una mujer con discapacidad es 8 veces más vulnerable, es 8 veces más violentada que una mujer sin discapacidad. Imagínense. Y en un país como este es una cifra alarmante. O, por ejemplo, discapacidad y diversidad sexual, y así nos podemos ir. Entonces, es fundamental que como promotores de la educación o como quienes estamos al servicio de la ciudadanía, estemos conscientes de esas interseccionalidades y que las tengamos muy en cuenta en nuestro quehacer cotidiano. También aquí comentar que la propia legislación internacional, federal y local nos habla de que los ajustes razonables son un derecho, un compromiso y una obligación que tenemos principalmente los gobiernos y las instituciones clave para generar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan tener una participación plena. Y un ajuste razonable muchas veces se da desde un proceso creativo, un proceso muy, muy focalizado para que en el lugar señalado se puedan derribar las barreras. Y son barreras que ha erigido la sociedad desde este posicionamiento vertical que mucho podemos cuestionar, ¿no? Este posicionamiento capacitista, neoliberal, que entiende al ser humano desde su productividad y desde el esquema, desde cierta corporalidad, ha impuesto. Entonces, aquí sí necesitamos mucho de creatividad, necesitamos mucho de reconocer esa diversidad, esas interseccionalidades y sobre todo tener muy en clara cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros compromisos. Este tema no es para hacer buena onda, o este tema no es para tener un lucimiento positivo, ¿no? Como si fuese una campaña de prestigio, como puede utilizarse en una empresa. No, es un tema obligatorio, es un tema de derechos humanos y así lo debemos de tratar. Y me encantó lo que decía la doctora Salazar, recurrir a expertos, efectivamente. Hay que recurrir a las comunidades de la discapacidad, a los colectivos, a las familias, a las propias personas que viven el día a día, pues las barreras que se han erigido desde la diversidad, no por ellos, sino por una sociedad que no reconoce a la diversidad como una de sus principales fortalezas. Muy claro y muy fuerte también, pero muy, muy claro. Le agradezco las palabras tan directas y que ojalá nos lleguen a donde tienen que llegar a todos nosotros para que podamos actuar en consecuencia. Con esto hemos llegado al final de nuestro panel. Quiero agradecer a nuestros panelistas, a la doctora Salazar, a la doctora Chinas, al doctor Torres, por haber dado su tiempo en hora de comida. Sé que comieron rápido y tal vez mal, y esto para nosotros es un gran gusto, orgullo poder contar con ustedes en estos foros. No queda más que agradecer, desearles mucho éxito. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su conocimiento. Espero que el auditorio haya podido saborear un poco lo complicado que nos viene para tomar fuerza y enfrentar una realidad que no podemos cerrar los ojos. La educación es esencial. Necesitamos meterle muchas ganas a esto. Muchas felicidades, muchas gracias. No dejo de invitarlos a la siguiente panel, que es a las 5 de la tarde, el derecho a la libertad de expresión y los discursos de odio. Tema también muy interesante, muy en boga. Mucha suerte, mucho éxito y gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.